La habitación del hospital estaba casi a oscuras. Solo una lámpara tenue proyectaba un halo dorado sobre el rostro cansado de Paulina Tamayo, la dama de la canción ecuatoriana. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con la misma cadencia que los aplausos que un día acompañaron su voz en los escenarios de todo el país. Tenía 75 años y, a pesar del dolor que la consumía, mantenía la elegancia que la caracterizó hasta el final. Un pañuelo de seda azul en el cuello y una sonrisa serena, como si supiera que la vida se le escapaba, pero no el amor por la música ni por los suyos. Durante semanas, la salud de Paulina había empeorado. La enfermedad, silenciosa pero implacable, había debilitado su cuerpo, aunque no su espíritu. Los médicos habían hecho todo lo posible, pero ella parecía saber que el final estaba cerca. En esos días de lucidez intermitente, su pensamiento volvía una y otra vez hacia su hija mayor, Verónica, con quien llevaba años sin hablar. Una disputa familiar, palabras no dichas y heridas viejas habían levantado un muro entre madre e hija. Ahora, en la víspera de su despedida, ese muro era lo único que Paulina deseaba derribar. Su esposo, Luis, sentado al pie de la cama, sostenía su mano con ternura. Habían compartido más de 4 décadas de vida juntos, entre giras, escenarios y silencios compartidos. «Ella solo quiere verla», murmuró él a una enfermera, pero Verónica no respondía a los llamados. Había bloqueado a todos después de una discusión violenta meses atrás. Nadie sabía exactamente qué la había llevado a tanto orgullo, pero todos intuían que en su rabia se escondía el dolor de una infancia vivida a la sombra de una madre famosa, siempre ausente, siempre en gira. Mientras tanto, en el hospital, las horas pasaban lentas. Paulina pedía escuchar sus propias canciones en voz baja, el alma en los labios. Mi Ecuador querido, Caminito Serrano. Cada verso parecía una despedida, una oración. «He cantado toda mi vida para los demás», dijo con voz débil a una enfermera, «pero nunca tuve tiempo de cantar para mi hija». El equipo médico se movía con respeto casi reverencial. Sabían quién era la paciente que tenían frente a ellos, una leyenda viva. Había representado a Ecuador en festivales internacionales, había grabado más de 20 discos, y su voz era sinónimo de identidad nacional. Sin embargo, aquella mujer fuerte y admirada no era ahora más que una madre anciana, esperando el perdón de su hija. Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta. Luis levantó la mirada y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Allí, en el umbral, estaba Verónica. Había viajado toda la noche desde Cuenca, sin avisar a nadie, guiada por una mezcla de culpa y amor. Su rostro mostraba el cansancio y el remordimiento de los años. Llevaba en la mano una rosa blanca, la flor favorita de su madre. «¿Puedo pasar?», preguntó con un hilo de voz. Paulina abrió los ojos lentamente. Al verla, una lágrima se deslizó por su mejilla. «Sabía que vendrías», susurró. Verónica se acercó, temblorosa. Durante unos segundos, ninguna dijo palabra. El silencio era más elocuente que cualquier discurso. Finalmente, la hija se arrodilló junto a la cama y, con la voz quebrada, pronunció lo que llevaba años guardando. «Perdóname, mamá, perdóname por todo, no quise que fuera así. Solo quería que me miraras, que me vieras como tu hija, no como una sombra». Paulina intentó levantar la mano, pero no tenía fuerzas. Aún así, alcanzó a rozar el rostro de su hija. «Siempre te vi, hijita», respondió con un hilo de voz. «Solo que la vida me robó el tiempo para decírtelo». En ese instante, Verónica rompió a llorar, aferrándose a la mano de su madre como si quisiera detener lo inevitable. Los sollozos llenaron la habitación, mezclándose con el sonido de la lluvia. Era una escena de redención tardía, un reencuentro que llegaba cuando las palabras ya no podían cambiar el pasado, pero sí aliviar el alma. Paulina pidió entonces que la dejaran sola con ella. Nadie supo qué hablaron en los minutos siguientes, pero cuando Luis regresó, encontró a las dos tomadas de la mano, en silencio.
La cantante tenía una sonrisa leve, casi imperceptible. Fue su última paz. Pocas horas después, su corazón dejó de latir. Afuera, el cielo se había despejado. El amanecer iluminaba Quito con una luz tibia y dorada, como si el universo entero quisiera rendirle homenaje. En la radio, una emisora local transmitía su voz. «Gracias, Ecuador, por dejarme cantarles mi vida». Y así, entre notas y lágrimas, terminó la historia terrenal de una mujer que dio todo a su arte, salvo el tiempo suficiente para decir «te amo» a quien más lo necesitaba. El eco de una voz que no se apaga, la noticia de la muerte de Paulina Tamayo, se propagó como un temblor en la madrugada del 20 de octubre. Las radios interrumpieron su programación habitual para transmitir canciones suyas. Los locutores hablaban con la voz quebrada, y en las redes sociales su nombre se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Ecuador entero, desde Quito hasta Cuenca, desde Loja hasta Guayaquil, lloraba la partida de una mujer que había marcado generaciones enteras con su canto. Para Verónica, el amanecer fue un golpe de realidad. Aún no asimilaba que su madre ya no respiraba. Aquella noche, después de horas de vigilia junto a la cama del hospital, había prometido quedarse hasta el final. Pero cuando el corazón de Paulina se detuvo, lo único que sintió fue un vacío imposible de describir. En su mente resonaban las palabras que su madre le había dicho en su último suspiro. «Siempre te vi, hijita». Era una frase simple, pero encerraba toda una vida de silencios, de ausencias, de malentendidos. La hija se dio cuenta, demasiado tarde, de que la música que tantas veces había detestado por robarle a su madre, también había sido la forma en que Paulina le hablaba al mundo y a ella. Durante los días siguientes, la casa familiar en Quito se convirtió en un santuario improvisado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Paulina joven, sonriente, en el escenario con trajes brillantes, al lado de artistas de renombre, o con un micrófono entre las manos. Los discos dorados colgaban del pasillo principal, y en la sala, un viejo tocadiscos giraba sin cesar con su álbum Te canto mi vida. Cada visitante traía flores, recuerdos y lágrimas. Algunos eran vecinos humildes que la habían visto cantar en fiestas patronales. Otros, personalidades del espectáculo y la política que acudían a rendir homenaje a una de las voces más emblemáticas del país. Pero entre los abrazos y las condolencias, Verónica permanecía en silencio. No lloraba. Solo observaba el féretro cerrado y pensaba en todo lo que nunca se dijeron. En los años en que, siendo niña, esperaba despierta a que su madre regresara de alguna gira por el extranjero. En los cumpleaños celebrados con llamadas telefónicas o con cartas enviadas desde hoteles lejanos. Paulina había sido una madre ausente. Sí, pero no por falta de amor. Por exceso de compromiso con un público que la necesitaba. Y esa fue la herida que acompañó a Verónica hasta la adultez. Cuando llegó el momento del funeral, la Basílica del Voto Nacional se llenó de gente. El aire olía a incienso y a gardenias. En el altar, el féretro cubierto con la bandera ecuatoriana y un micrófono dorado simbolizaban el legado de la artista. El obispo, en su homilía, habló de la vida como una canción que termina, pero que deja resonando su melodía en quienes la escucharon con el corazón. Entre la multitud, Verónica sintió por primera vez que no estaba sola en su dolor. Miles de personas compartían con ella esa pérdida, porque Paulina había sido mucho más que una madre. Había sido un símbolo. Tras el sepelio, los homenajes se multiplicaron. Teleamazonas transmitió un especial titulado Paulina Tamayo, la voz del alma ecuatoriana. En él colegas, músicos y periodistas recordaban su profesionalismo, su humor y su disciplina férrea. Paulina no solo cantaba, dijo una de sus amigas de juventud. Ella transformaba cada canción en un relato de vida. Su voz tenía el poder de hacerte sentir que eras parte de algo más grande. Esa frase quedó grabada en Verónica. Por primera vez comprendió el sacrificio detrás del éxito.
Los ensayos interminables, los viajes, la soledad de los hoteles, las noches sin familia. Todo por mantener viva una llama que ardía en el corazón de su madre desde que era niña. Los días pasaron, y Verónica decidió regresar al estudio donde Paulina había grabado su último disco. El productor, un viejo amigo de la familia, la recibió con un abrazo sincero. «Tu madre dejó algo para ti», le dijo. De una caja de madera sacó una cinta etiquetada con letra temblorosa. «Para Vero, cuando ya no esté». El corazón de la hija se aceleró. Temblando, insertó la cinta en un viejo reproductor. Y entonces, la voz de Paulina llenó la habitación. Era una grabación casera, sin acompañamiento, solo ella y su guitarra. «Mi niña», decía, «si estás escuchando esto, significa que ya me fui. No quiero que llores, porque mi vida fue plena. Solo quiero que sepas que todo lo que hice, incluso mis errores, fue por amor. Si alguna vez te fallé, perdóname. Tú fuiste mi mejor canción, aunque nunca supe cómo cantarla». Verónica no pudo contener las lágrimas. Esa cinta era la disculpa que siempre había esperado. Durante años había buscado culpables por la distancia entre ellas, sin entender que la fama había sido tanto una bendición como una prisión. Ahora comprendía que su madre había vivido dividida entre el escenario y el hogar, y que esa dualidad había sido su cruz y su gloria. A partir de ese día, Verónica decidió transformar su dolor en algo hermoso. Fundó una organización llamada Voz de Madre, dedicada a bien apoyar a mujeres artistas que intentaban equilibrar su carrera con la maternidad. «Mi madre fue una pionera», dijo en una entrevista meses después. Y como toda pionera, pagó un precio alto. Pero si su historia puede inspirar a otras mujeres a no tener que elegir entre sus sueños y su familia, entonces su voz seguirá viva. El legado de Paulina Tamayo empezó a adquirir una nueva dimensión. Escuelas de música en Quito y Ambato comenzaron a incluir su repertorio en las clases de canto tradicional. Los jóvenes la redescubrieron en plataformas digitales, donde canciones como Mi País o Lágrimas de Amor se convirtieron en himnos de identidad. Cada reproducción, cada homenaje, cada aplauso póstumo era un hilo más en la red de memoria que tejía Ecuador alrededor de su voz. Pero para Verónica, el verdadero homenaje estaba en el silencio. En las noches tranquilas en que escuchaba aquella grabación una y otra vez, como si hablara con el espíritu de su madre. A veces le parecía escucharla susurrar: «Canta tú ahora, hija, que la vida sigue, y mi canción también». Y así lo hizo. Verónica comenzó a cantar. Al principio, tímidamente, en pequeños eventos locales. Luego en programas de televisión que la invitaban no por ser la hija de Paulina Tamayo, sino por la autenticidad de su voz, sino por, en cada nota, en cada verso estaba la huella de su madre. La misma fuerza, la misma pasión, la misma dulzura. Con el tiempo, el país comenzó a verla como el puente entre dos generaciones. La que había crecido bajo el brillo de los ídolos de antaño, y la que buscaba nuevas voces que hablaran del Ecuador moderno. El público, al verla sobre el escenario, no podía evitar emocionarse. Era como si Paulina hubiera regresado por un instante a través de ella. Y así, lo que comenzó como una despedida se convirtió en un renacimiento. El de una hija que, al perdonar, aprendió también a amar la herencia que un día rechazó. Al cerrar los ojos y mirar atrás, Verónica comprendió que la muerte de su madre no había sido un final, sino una continuación. Porque cuando una voz es sincera, cuando nace del alma, no muere nunca. El eco de Paulina Tamayo seguía vivo en las montañas, en las radios, en los corazones de un pueblo que aún la aplaudía cada mañana. Los años dorados de una leyenda. Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de orgullo nacional, Paulina Tamayo era solo una niña de voz clara, que cantaba en las fiestas del barrio San Juan, en Quito. Nació en una familia humilde, rodeada de montañas y canciones. Su madre, costurera, y su padre, zapatero, fueron quienes primero notaron que aquella pequeña tenía un don especial.
Podía repetir cualquier melodía que escuchara en la radio con una afinación casi perfecta. Con apenas 8 años ya participaba en concursos locales, ganando cada uno de ellos gracias a su carisma y a esa voz que parecía salir del alma misma del Ecuador. A los 15, debutó oficialmente en un programa radial, y desde entonces su vida cambió. El público se enamoró de esa joven de mirada dulce y voz poderosa que interpretaba pasillos, albazos y sanjuanitos, con una emoción que hacía llorar incluso a los más duros. Era la época dorada de la música tradicional ecuatoriana, y Paulina se convirtió rápidamente en su embajadora más querida. Años después, cuando representó al país en el Festival de la Canción Latinoamericana, los críticos internacionales quedaron fascinados. «Tiene el alma de Mercedes Sosa y la fuerza de Chabela Vargas», escribió un periodista argentino. A partir de entonces, su carrera despegó sin retorno. Sin embargo, detrás de ese éxito había sacrificios que el público desconocía. Paulina pasaba meses fuera de casa, viajando por América Latina, dejando atrás a su esposo y a su pequeña hija, Verónica. En cada aeropuerto, se despedía con promesas de regresar pronto, aunque en el fondo sabía que la fama no conocía pausas. En una entrevista de los años 80, confesó con lágrimas en los ojos: «A veces me siento prisionera de mi voz. Amo cantar, pero también me duele lo que dejo atrás cada vez que subo a un escenario». El escenario era su refugio y su condena. Allí podía ser libre, inmortal. Pero cuando las luces se apagaban y los aplausos se disolvían, la soledad la golpeaba con fuerza. En sus giras por México y Perú, solía escribir cartas a Verónica que nunca enviaba. Una de ellas, encontrada años después entre sus pertenencias, decía: «Mi niña, cada vez que canto una canción de amor, pienso en ti. No sé si entenderás por qué no estoy ahí, pero prometo que todo lo que hago es para que te sientas orgullosa de mí algún día». Esa dualidad marcó toda su existencia. Paulina era una madre ausente pero amorosa, una artista exigente pero sensible, una mujer fuerte y al mismo tiempo vulnerable. Los que trabajaron con ella recuerdan su perfeccionismo. Ensayaba horas, corregía cada nota, exigía puntualidad y respeto. Paulina no toleraba la mediocridad, recuerda su guitarrista de toda la vida. Decía que el público merecía lo mejor, aunque eso significara no dormir. En los años 90, su carrera alcanzó la cima. Grabó los discos más exitosos de su trayectoria: Voz del Alma, Entre Montañas y Canciones y Ecuador te canto. Fue reconocida como Patrimonio Cultural Vivo y recibió homenajes del gobierno y de instituciones culturales. Pero mientras el país la celebraba, su relación con Verónica se deterioraba. La adolescente rebelde no entendía por qué su madre estaba más en los escenarios que en casa. La distancia emocional se hizo abismo. Las llamadas se volvieron esporádicas, las discusiones más frecuentes. Paulina, herida, se refugiaba en la música. Cada pasillo triste parecía contar su propia historia. Madre e hija, uno de sus temas más íntimos, fue escrita durante una de esas crisis familiares, aunque nadie lo supo hasta después de su muerte. Te busco en cada amanecer, pero la vida no me deja verte. Te canto para no perderte, aunque ya no quieras volver. Esas letras, desgarradoras, reflejaban el peso del arrepentimiento que arrastraría hasta sus últimos días. Sin embargo, pese al dolor, nunca abandonó su misión artística. Continuó grabando, enseñando a jóvenes cantantes y defendiendo la música nacional en tiempos en que los géneros modernos amenazaban con borrarla del mapa cultural. Paulina era una guerrera, dijo alguna vez su colega Margarita Lazo. Gracias a ella, el pasillo y el albazo no murieron. Ella nos enseñó a cantar con el alma. En la década de 2000, cuando muchos de sus contemporáneos se retiraban, ella seguía en pie, actuando en festivales y televisión. En cada presentación, recordaba con orgullo sus raíces. Soy hija de mi tierra y de mi gente. Mientras tenga voz, cantaré por Ecuador. Fue en esos años cuando comenzó a sentir los primeros síntomas de la enfermedad que años después
acabaría con su vida. Pero fiel a su espíritu, nunca lo hizo público. Continuó actuando, sonriendo, firmando autógrafos. Solo su círculo íntimo sabía que los dolores eran cada vez más frecuentes. Una tarde, en una entrevista televisiva, el periodista le preguntó si temía a la muerte. Ella sonrió con serenidad y respondió: «La muerte no me asusta no haber dicho a tiempo lo que siento. Porque al final, lo que queda no son los aplausos, sino las palabras que uno no se atrevió a decir». Esa frase se volvería profética. Era el resumen de toda su vida. Una artista inmensa que supo conquistar escenarios, pero que no siempre pudo conquistar la intimidad de su propio hogar. Cuando su salud se deterioró, los homenajes se multiplicaron. Cantantes jóvenes como Pamela Cortés y Mireya Cesa le dedicaron tributos, reconociéndola como la madre espiritual de la música ecuatoriana. Y aunque Paulina no pudo asistir a todos esos actos, desde su cama lo seguía en silencio, con lágrimas de emoción. «Qué hermoso es y hermoso es sentirse querida antes de morir», comentó una vez. «No todos tienen ese privilegio». En sus últimos años, reconciliada parcialmente con Verónica, escribió un pequeño cuaderno de memorias titulado «Mis canciones y mis silencios». Allí hablaba de sus miedos, sus triunfos y sus arrepentimientos. En una de las páginas finales, anotó: «Si algún día mi voz calla, que no callen mis canciones. Si algún día mi hija me perdona, sabré que mi vida tuvo sentido». Ese deseo se cumplió, aunque no mientras vivía. Paulina Tamayo no solo fue una cantante, fue la encarnación de la identidad ecuatoriana, la banda sonora de un país y el espejo de miles de mujeres que aprendieron de ella que la fortaleza no excluye la ternura. Y así, mientras el tiempo avanza, su nombre sigue resonando entre las montañas y los valles, en cada mercado donde su voz suena desde un viejo radio, en cada corazón que aún recuerda la emoción de escucharla en vivo. Porque una artista puede morir, pero una leyenda como Paulina Tamayo jamás se apaga. El legado eterno y la carta del perdón. Pasaron varios meses desde el fallecimiento de Paulina Tamayo, y aunque la vida continuaba en Ecuador, algo había cambiado. Su ausencia se sentía en los festivales, en las emisoras, en los programas de televisión, donde durante décadas había sido invitada de honor. Era como si el país entero hubiese perdido una parte de su voz. Pero entre las sombras del duelo, comenzó a brillar una nueva luz, la de la reconciliación, no solo entre madre e hija, sino entre generaciones, entre la tradición y la modernidad, entre el pasado y el futuro. La carta que conmovió al país. Un día de enero, cuando el calendario marcaba 3 meses de su partida, Verónica apareció en un programa de televisión nacional. El set estaba decorado con flores blancas y un retrato de Paulina sonriendo desde un fondo dorado. Frente a las cámaras, con el rostro sereno pero los ojos enrojecidos, la hija de la legendaria cantante abrió un sobre viejo y arrugado. «Encontré esta carta entre las cosas de mi madre», dijo. No sabía que existía, es su voz escrita, su último mensaje al país y también a mí. El silencio en el estudio fue absoluto. Verónica respiró hondo y comenzó a leer. «A mí, hija, y a todos los hijos de las madres que trabajan por sus sueños. No hay éxito sin heridas, ni amor sin errores. A veces el arte nos roba tiempo, pero también nos da eternidad. Si alguna vez sentiste que te abandoné, no fue por falta de amor, sino por miedo a perder la voz que me permitía decirte cuánto te amaba. Perdóname, hija mía. Y cuando cantes tú canta también por mí. Paulina». Las palabras eran simples, pero su impacto fue devastador. Miles de personas lloraron frente a la televisión. Las redes sociales se inundaron de mensajes de amor, perdón y admiración. Madres y hijas de todo el país comenzaron a compartir sus propias historias de distancia y reconciliación. Aquella carta se convirtió en un fenómeno cultural. Fue publicada en los periódicos y traducida a varios idiomas. Los colegios la leían en clase de literatura, y los psicólogos la citaban en conferencias sobre vínculos familiares. Paulina Tamayo, incluso después de su muerte, seguía uniendo corazones. La transformación de Verónica. A partir de ese momento, Verónica ya no fue vista solo como la hija de la diva,
se convirtió en una portavoz de la memoria de su madre, en una mujer fuerte que entendió que el perdón no borra el pasado, pero lo resignifica. Comenzó a viajar por el país con un pequeño espectáculo musical llamado Cantos para mi madre, donde interpretaba temas del repertorio de Paulina, acompañada de una guitarra y fotografías proyectadas en el fondo del escenario. Cada función terminaba con el público de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Mi madre me enseñó sin saberlo que cantar es otra forma de sanar, decía ella al final de cada presentación. Pronto, la iniciativa se transformó en un movimiento. Mujeres de distintas provincias comenzaron a enviarle cartas y grabaciones, contando cómo la música de Paulina había acompañado sus vidas. Una mujer de Loja escribió: «Su canción Te Busco me ayudó a perdonar a mi madre después de 20 años sin hablar». Otra, desde Riobamba, confesó: «Gracias a usted y a su madre, volví a cantar con mi hija después de años de silencio». El eco de esas historias convenció a Verónica de crear un museo dedicado a la vida y obra de Paulina Tamayo en Quito. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, el proyecto se concretó un año después. El museo, llamado Casa de la Voz Eterna, no era solo una galería de trofeos y vestidos, sino un espacio vivo, donde niños y jóvenes podían aprender sobre la música nacional, grabar sus propias canciones y escuchar los discos originales de Paulina. En la entrada, una frase grabada en mármol resumía toda su filosofía. Cantar es existir dos veces, una en la voz y otra en el corazón de quien escucha. Un legado que traspasa generaciones. El renacimiento del nombre de Paulina Tamayo no se limitó a Ecuador. Su música comenzó a ser reeditada en plataformas digitales, alcanzando oyentes en Colombia, Chile y hasta España. Una nueva generación de artistas jóvenes, como Dayanara Peralta y Daniel Páez, comenzó a versionar sus temas con arreglos modernos. En 2026 se lanzó un álbum tributo titulado Tamayo Vive, producido por Verónica, con la participación de más de 20 músicos ecuatorianos. El disco fue un éxito rotundo. Parte de las ganancias se destinaron a becas para jóvenes cantantes de bajos recursos. Era el círculo completo. La voz que un día nació entre montañas ahora servía para dar alas a nuevos sueños. Durante la ceremonia de presentación del álbum, Verónica subió al escenario y dijo con emoción: «Hoy entiendo que mi madre nunca me dejó. Su voz está en cada canción, en cada aplauso, en cada mujer que decide no renunciar a su arte. El perdón no borra lo que pasó, pero convierte el dolor en música. Y eso, mamá, es lo que aprendí de ti». El público la ovacionó de pie. Algunos decían que, al verla, era como si Paulina hubiera vuelto, más joven, más libre, pero con la misma fuerza en la mirada, la eternidad en una melodía. Con los años, el mito de Paulina Tamayo se consolidó. Su nombre se enseñaba en las escuelas de arte. Su voz era objeto de estudios musicológicos, y su historia inspiraba documentales y películas. Pero, más allá del reconocimiento institucional, su verdadero legado vivía en lo cotidiano, en las radios de los pueblos, en las serenatas, en los corazones humildes que aún cantaban sus letras mientras cocinaban o viajaban en autobús. Un día, Verónica visitó el cementerio de El Batán, donde descansaban los restos de su madre. Llevaba una grabadora en la mano. Se sentó frente a la lápida, respiró profundamente y dijo: «Mamá, he hecho lo que me pediste, he cantado, y en cada canción te siento conmigo». Encendió la grabadora y empezó a tocar la guitarra. Su voz, suave pero firme, entonó Madre e Hija, la canción que años atrás había nacido del dolor de la distancia. Pero esta vez, las lágrimas no eran de tristeza, sino de gratitud. El viento soplaba entre los cipreses, y por un momento pareció que una segunda voz la acompañaba. Una voz profunda, serena, conocida. Tal vez era solo el eco, o tal vez era Paulina, devolviendo desde algún lugar su último aplauso. Cuando terminó, Verónica dejó la guitarra, colocó una rosa blanca sobre la tumba y murmuró: «Ya no hay silencio entre nosotras, mamá. Solo canción, la canción que nunca muere». Hoy, años después, los ecuatorianos siguen recordando a Paulina Tamayo,
no solo como la gran dama de la música, sino como una mujer que enseñó a amar, a perdonar y a cantar con el alma. Su historia trascendió el tiempo, convirtiéndose en un espejo de lo que significa ser humano. Amar, errar, perder y, finalmente, reconciliarse. Porque en el fondo, su vida fue una gran melodía. Una que empezó con una niña cantando en Quito y terminó con un país entero cantando su nombre. Y aunque su cuerpo descansa, su voz sigue viva, flotando en el aire de cada amanecer ecuatoriano. Las voces verdaderas no mueren, escribió Verónica en su último libro. Solo cambian de forma. Mi madre ahora canta en el corazón de todos nosotros.